abogada, diputada del Parla Sur, columnista del programa. ¿Cómo va, Victoria? Bien, bien, acá pensando en una palabra en una definición que nos dio recién Mayans y que creo que recorre la cabeza de todos cada vez que escuchamos alguna medida del presidente o de los miembros de su gabinete, que es la palabra crueldad. ¿Y qué significa la crueldad? Que es algo que tiene que ver con una definición política del uso de la crueldad, ¿no? Y cómo se usa la crueldad como forma de disciplinamiento social para una parte de la sociedad, pero para otra parte de la sociedad como la crueldad se empezó a poner de moda, digamos, y se usa como una forma de cohesión social de ese sector que todavía apoya a Milei. Porque si hay algo que a mí me parece que es importante resaltar, es que obviamente las personas que todavía están eligiendo el gobierno de Milei no lo están haciendo por cuestiones económicas. Porque si no, no se explica el apoyo que tienen los sectores populares, que son los mismos sectores que reciben los palos todos los días, por ahí no los palos físicos, pero sí los económicos todos los días en sus vidas. Y no tiene que ver, y esto era parte de la charla que teníamos fuera del aire, y no tiene que ver con la locura, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una disputa, que es la disputa de sentido común. Y en términos puramente gramscianos, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar los cañones de discusión, ¿no? La voz pública tiene que estar puesta en disputar el sentido común. ¿Cuál es el sentido común de que las fuerzas de seguridad que están para brindar seguridad le estén pegando a una persona en silla de ruedas que está reclamando sus derechos a poder seguir viviendo? ¿Cuál es el sentido común que tiene que sometamos a un hombre, a una mujer que ha trabajado toda su vida a ganar por debajo de la línea de indigencia? El sentido común que tiene es que pusieron de moda la crueldad y nosotros y nosotras tenemos que disputar ese sentido. Parte de esto era con lo que venía hoy y que tenía que ver con una crítica ya no al gobierno nacional, pero si hay un gobierno nacional de este matiz, es porque hay una parte de la política que lo acompaña. Jorge Macri es esa parte de la política que lo acompaña. Yo recién decía, bueno, medio un chiste, medio de verdad, que cuando estoy un poco tensa salgo a caminar. Y cuando vos caminás por acá, en los alrededores de la radio, del Congreso, por 11, empezás a ver cuál es el efecto de una de las últimas medidas absolutamente cruel que está tomando el gobierno de la ciudad y que tiene que ver con la suspensión de los subsidios al transporte de los recicladores y las recicladoras urbanas, que son esas personas que están saliendo a revolver la basura para poder sobrevivir y además generar un bien en la comunidad porque cumplen una función social, que es lo que vos tirás en tu casa y que lo tirás y no te importa dónde va, porque cuando agarramos un papelito de caramelo y lo tiramos al tacho de basura, no estamos pensando qué va a pasar con ese papelito que estamos tirando. Bueno, hay personas que cumplen un rol social fundamental y que tiene que ver con el reciclado, con los residuos, convertirlos en algún tipo de energía o reconvertirlos en algo que no terminen dañando la casa común de todos y todas, que es este planeta. Esos recicladores y recicladoras hoy están sufriendo un escarnio público. ¿Y por qué digo que es escarnio público? Porque Jorge Basurita Macri está utilizando a la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para hacer campaña política absolutamente cruel. Por un lado muestran o pretenden mostrar que la pobreza solo está en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano en particular, y mandarte a revolver la basura al conurbano, como si quienes viviéramos o fuésemos del conurbano, claro, sí, una burbuja que no tiene nada que ver con la Argentina. Pero por otro lado esto, ¿no? A fortalecer y solidificar ese sentido común donde parece que con crueldad se puede gobernar y que está bien gobernar y siendo crueles hacia una parte de la población. Porque lo vemos todos los días. Y yo voy a poner mucho énfasis en algo que ya planteé. No solo el tratar de loco al presidente lo pone en un lugar de inimputabilidad, que no quiero entrar en ese detalle, en esa cuestión de procesal, penal, sino que pone en un lugar de alejamiento a las personas que lo votan
y que nosotros tenemos que recuperar ese voto, tenemos que recuperar ese voto de confianza. Si nosotros maltratamos a aquellos y aquellas que hoy siguen eligiendo a Milei, por las razones que sean, que para nosotros son equivocadas, pero es a quienes les tenemos que hablar, o que no siguen eligiendo a Milei, pero tampoco nos están eligiendo a nosotros y nosotras, ni para escucharnos, ni para votarnos, no nos están eligiendo por diversas razones, vamos a perder una parte de una disputa fundamental en la construcción de una sociedad, que es la construcción de sentido común, donde la crueldad no esté de moda. Bien. Gracias, Vicky. Tengo algunas, por supuesto, los compañeros también me imagino, algunas reflexiones. Por un lado, que hay una parte de los que votaron a Milei, que entiendo que ya es como núcleo duro, ¿no? Que antes había votado al macrismo y que ahora se reconvirtió junto con sus dirigentes, ¿no? Que debe ser un 30%. Ponele como mucho. 30% gorila histórico. Exactamente. Bueno, ahí penetrar esa zona es más que complejo, ¿no? Difícil. Porque, bueno, ya tenemos que remontarnos hacia muy atrás y ver de cómo es la genealogía de la construcción de ese fragmento. Pero sí, me parece muy interesante la otra porción que lo votó a Milei, que a lo mejor también antes votó a Alberto, o votó a Cristina, o votó a Macri, ¿no? Y que va cambiando y va mutando, y que lógicamente hay que tratar de convencer. Y me parece que ahí hay una parte que son los que no están yendo a votar, junto con los que no van porque no tienen recursos, no pueden pagar el colectivo, no sé, no pueden movilizarse, no. Ahí hay una parte que sí es importante observar. Y después quería comentarte un dato que tal vez vos ya lo conocés y nuestros oyentes también, con respecto a los recicladores o cartoneros, ¿no? Que porque seguramente lo vamos a ver como un logro, ¿sí?, del gobierno de la ciudad, que digan, hay menos cartoneros. Y en realidad hay menos porque les están pagando menos de la mitad de lo que le pagaban antes por el producto del reciclaje. ¿Por qué? Porque también se abrió la importación de cartón y la importación de papel. Y eso, antes le pagaban 250 por bulto, que no sé cuánto pesa exactamente, y ahora le pagan 70. A mí me pareció un dato escalofriante, porque imagínense que esto, en el detector de relato de la derecha, va a decir, ¿cómo? Hay menos pobres, hay menos crisis, hay menos gente cartoneando. Y mi pregunta es, ¿a dónde va esa gente ahora? ¿Qué hace el que iba a cartonear y ahora ya no le cierra porque tiene que trabajar 10, 12 horas revolviendo la basura para conseguir lo que conseguía antes? Ahora consigue un tercio de lo que conseguía antes. Y es parte de ese ajuste social que nos propone este gobierno, donde una parte de la población... Claro, pero descarta, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, quizás lo que hay que comprender, además del furioso ingrediente de crueldad que tiene toda esta política del gobierno de la ciudad, también es que la basura es un gran negocio y hay personas muy importantes atrás de ese negocio, claro, sí. tratando de sacarle a los cartoneros eso con lo que sobreviven para hacer ellos su propio negocio. No, por eso también Macri, ¿no? El tema de la importación de Sí, chatarra, Macri ¿no? sabía mucho de ese negocio. Macri sabe mucho. Si hay alguien que sabe, la familia Macri. Exactamente. Si hay alguien que sabe de basura, es la familia Macri, ¿no? Exactamente. Bien. Conocen perfectamente ese negocio. Bueno, Vicky, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp